¿Es Muhammad Ali el mejor boxeador de todos los tiempos? En el mundo del boxeo, muchos se consideran el mejor boxeador del mundo, pero ninguno como el mejor boxeador de la historia. Este título le pertenece a un gigante, único e incomparable, Muhammad Ali. Nacido en Louisville, Kentucky, un 17 de enero de 1942, fue registrado por su padre, que era pintor, registrado bajo el nombre de Cassius Marcellus Clay, que luego se convertiría en una de las figuras más icónicas de la historia del siglo XX, con el nombre que eligió para sí mismo, Muhammad Ali. En la historia del boxeo, hay algunos boxeadores que le preceden en términos de destreza, técnica y logros, pero cuando se trata de grandeza, simplemente no hay rival alguno que se pueda comparar. Pero, ¿quién era realmente Muhammad Ali? La respuesta es muy sencilla y al mismo tiempo muy compleja. Hay que entender el carácter y el hombre, que estaba hecho de contradicciones y de defectos, incluso violentos. Pero no cabe duda de que en él tuvimos también al primer influencer de la historia. That's right, I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Man, dude. Fast. Last night, I cut the light off in my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Incredible. Fast. Incredible. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. Al primer líder político que no era un político, al menos no oficialmente. Era un hombre simpático, sonriente, con una extraordinaria fuerza, pero en sus combates era letal. Era capaz de hacer críticas a sus contrincantes que los ofendía directamente. En su carrera tuvo numerosos reconocimientos, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el ingreso al Salón de la Fama del Boxeo y, como si fuera poco, recibió el título del Rey del Boxeo por parte de la CMB como deportista del siglo XX. Muhammad Ali había crecido en los Estados Unidos bajo la segregación racial. No había pasado hambre ni pobreza, como algunos de los rivales con los que se mediría en el ring, en combates que luego se convertiría en leyenda. Era hijo de lo que podría definirse como la clase media afroamericana de la época, pero quizás por eso mismo tuvo la oportunidad de comprender mejor la naturaleza de la discriminación al encontrarse más o menos en contacto con los blancos, así como en un entorno también más estimulante culturalmente. Se acercó al boxeo para defenderse de los matones. Lo abrazó totalmente, llevando a su país una medalla de oro olímpica de Roma, que le abrió el camino a una notoriedad que no parecía tener nada de revolucionario. En el ring, era diferente a cualquier otro peso pesado que se hubiera visto hasta entonces. Se convirtió en campeón al arrebatarle la corona en dos polémicos combates al boxeador Sonny Liston, el inquietante negro al que todos temían y odiaban. Liston era el símbolo de los negros explotados por los blancos, del boxeo escolar, brutal y académico. Muhammad Ali era todo lo contrario, era la irreverencia dentro del ring antes que fuera, con brazos bajos, las provocaciones que salían por su boca, las piernas de galgo, el genio táctico y técnico animado por un sentido de la anticipación sobrehumano. De hecho, anticipó lo que Bruce Lee habría sido para las artes marciales, un revolucionario radical. Su estilo único de pelea es más considerado un arte marcial que incluía técnicas de combate que llegó a desarrollarla con el paso del tiempo. Creó o inventó el Ali Shuffle, que era una técnica de movimiento de pies que le ayudaba a moverse con gran agilidad en el ring y poder anticipar los golpes provenientes de sus rivales. Esto
lo combinaba con un movimiento de cadera, creando un baile para la distracción y lanzar golpes inesperados. Esta técnica shuffle la mostró y se conoció por primera vez en 1966, cuando se enfrentó a Cleveland Williams. Otra de las técnicas de boxeo desarrolladas por Ali es el rope-a-dope, que consiste en colocarse contra las cuerdas en una posición perdedora, recibiendo todos los golpes del rival hasta cansarlo, porque gran parte de la energía provenía de los golpes que absorbe con la elasticidad de las cuerdas, en lugar del cuerpo del boxeador, logrando contraataques para poder vencer. Para poder usar el rope-a-dope se requería de una gran resistencia física y agilidad equiparable solo a la de Muhammad Ali, ya que durante su desarrollo él se sometió a un duro entrenamiento, haciendo el entrenamiento extremo en donde dejaba que el sparring le propinara fuertes golpes para fortalecer su resistencia y agilidad. Esta técnica fue vista por primera vez en 1974, cuando se enfrentó a George Foreman. Ali fue 3 veces campeón del mundo de los pesos pesados y campeón olímpico de los semipesados en el año 1960. Apodado como el más grande, se retiró con un balance en su carrera de 56 victorias y 5 derrotas. Fue una de las personas más reconocidas en el mundo por sus acciones dentro y fuera del ring. I'm not only a fighter, I'm a poet, I'm a prophet, I'm the resurrector, I'm the savior of the boxing world. If it wasn't for me, the game would be dead. Su postura sobre el servicio militar y la conversión al Islam traspasó las líneas raciales y polarizó a toda Norteamérica. Sin embargo, más tarde se convirtió también en el símbolo que unificó la gente con sus mensajes de libertad, la paz y de la igualdad. Un gran amigo de Ali para ese entonces fue Mike Tyson, que luego hablaremos de este gran boxeador peso pesado. Tyson siempre ha señalado a Ali como la razón por la que no siguió siendo un delincuente. Le bastó con encontrarlo frente a él en la cárcel de menores, cuando el más grande fue a visitar a los niños destinados a ser futuros rechazados de la sociedad, para decirle que siempre había una opción. La verdad es que más que cambiar el deporte, Muhammad Ali cambió la forma en que vemos el deporte, la forma en que lo sentimos y la forma en que lo concebimos. La estimación total de los golpes que impactaron a la humanidad de Muhammad Ali a lo largo de su carrera, también de amateur, es de aproximadamente 200.000 golpes. Este recuento también está basado en las declaraciones que Jonathan H. había recogido de rivales, entrenadores y representantes y sparrings. La suma de todos los asaltos de Ali da cifras de unos 260 asaltos como amateur, 548 asaltos como profesional, 12.000 aproximadamente durante la preparación y 500 en exhibiciones. Tal y como se indica en el documental sobre la vida de Ali, es posible que este boxeador recibiera menos de 14.8 golpes por asalto de amateur o en las exhibiciones. El 11 de diciembre de 1981, el entorno de Ali estaban preocupados por su estado de salud, ya que tenía para esa fecha lentitud al hablar y se especulaba que eran síntomas de daño cerebral. Se realizó una evaluación médica que supuestamente tenía buena salud. Pero es que la verdad es que en 1984, teniendo 42 años, se declaró que tenía la enfermedad de Parkinson y que no es normal en una persona de esa edad, cuyo daño empeoró con el pasar del tiempo. El Parkinson es una enfermedad neurológica degenerativa que le impide moverse con agilidad y movilidad, que se evidencia con los temblores incontrolados, provocando la muerte de células del cerebro que impiden la libre movilidad. Este es una enfermedad común en personas mayores, pero Ali solo tenía 42 años. Puede ser por su entrenamiento extremo producto de recibir golpes para probar su resistencia, o tal vez las fuertes peleas que tuvo, como el combate contra Joe Frazier.
Hay entrevistas en las que ya se notaba la diferencia abismal en su comportamiento y también en su forma de hablar. Algunos dicen que se retiró muy tarde del pugilismo, pero la historia del boxeo demuestra otra cosa. Muchos boxeadores se han retirado tarde y con 70 años gozan de buena salud. Hay movimientos entre algunos profesionales médicos que intentan prohibir el boxeo como deporte, ya que hay enfermedades como el Parkinson que se generan de la práctica constante del boxeo. Este fue el acelerado y triste final de Muhammad Ali. En el año 2016 perdió la vida, después de estar 30 años luchando contra esta triste enfermedad. Si te gustó esta reseña histórica, visítanos y suscríbete al canal para ver más historias y documentales sobre practicantes, actores y distintas artes marciales. Sin nada más que decir, te deseo un excelente día. I told the world, I talked to God every day.